Bien, buenas noches. Vamos a retomar la presentación del CIBU, de la plataforma del CIBU, para que podamos entender un poquito más de este proceso de modelo de instituciones en educación superior y las empresas. Bien, nos quedamos que en la actualidad realmente las empresas, las universidades, el gobierno, lo que tenemos que crear es esta parte de conocimiento, ¿no? Conocimiento que se pueda aplicar, conocimiento que se lleve a la realidad, con qué procesos, con qué métodos, con qué documentos, a dónde dirigirnos, quiénes van a ser los involucrados, toda esta parte de patentes, hacerlas en el registro, todo eso hay que llevarlo y estarlo consciente de que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Y además con ello, pues siempre nos va a generar esta parte de procesos que no, lo que busca el CIBU, fíjense que lo que busca el CIBU en la vinculación es terminar como que, no terminar, más bien tratar de eliminar los procesos burocráticos. Ujú. Y con ello, que las instituciones de educación superior estén más vinculadas y apegadas al campo laboral real. Por ejemplo, como lo comentábamos en las primeras clases, si no hay esta parte de espacio de hablar el gobierno, la empresa y la universidad, pues no se va a crear ese conocimiento y tampoco vamos a tener universitarios que egresen apegados a la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos, hoy en la mañana, exactamente en la mañana, me envían un mensaje que el nuevo modelo de japonés dice que van a educar a los japoneses de forma globalizadora, ¿no? Que van a aprender 4 alfabetos, 4 idiomas, este, varios aspectos, ¿no? Y decía, nosotros como docentes tenemos bastante compromiso con la educación en México. Yo le decía, no, maestro, usted está, pues, esperas mucho del nuevo mexicano, ¿no? Porque no les gusta pensar, de hecho, ni siquiera les gusta imaginar, ¿no? Yo se lo planteaba ahí en el grupo. Le decía, es complejo, maestro. Yo no dudo que no existan mexicanos que no lo quieran hacer, pero de 1000, ¿cuántos? Uno, dos, tres, ¿cuántos? ¿No? Entonces, si no está esa vinculación gobierno, educación y nuevas formas de hacer, de pensar, por ejemplo, el nuevo modelo educativo, pues está muy bien, el detalle es todo el proceso que se va a llevar a aplicarlo, ¿no? Y que lo entiendas, ¿no? También otra de las cosas que pasa en el sistema educativo es que quien va a dar el curso no interioriza esta parte de aprendizaje para que lo pueda dar tal cual como lo dice. Por ejemplo, los diseños curriculares solo te hablan del aprendizaje mecanizado, pero si tú no sabes qué es el aprendizaje mecanizado, no sabes para qué te va a ser útil. Pide mucho esta parte del aprendizaje significativo. Si no sabes qué es el aprendizaje significativo, tampoco va a tener sentido. Y te empieza a decir, en esta etapa tú vas a aplicar el aprendizaje contextualizado, y además vas a aplicar la imaginación y vas a aplicar esta parte de pensamiento creativo analítico, porque ellos pretenden que desde preescolar el niño tenga un pensamiento crítico analítico. Y yo cuando revisé toda esta parte de apartados no lo vi mal. El detalle es quién lo interprete, cómo lo enseñas y cómo lo aterriza el docente en el aula. Ahí va a ser lo complicado, porque realmente los planes y programas está bien, todo lo que se haga está bien. El detalle es cómo se hace, cómo se aplica, cómo lo aterrizamos al ámbito laboral. Por ejemplo, hoy día lo que nos piden es que sean competentes, que tengan habilidades, que tengan competencias generales, competencias específicas, que tengan competencias blandas, que tengan habilidades de todo tipo. Y lo último que concluyen del discurso es que tenemos una educación globalizadora. Bueno, ok. Eh, Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de que México, se los comentaba igual en las clases pasadas, no tiene esa movilidad curricular, ¿no? Me tocó ver a una mexicana que acabó su carrera aquí de arquitecturas. Ella tenía la nacionalidad estadounidense. Se vino acá, sus papás se separan y ella decide irse a Estados Unidos. Tuvo que volver a estudiar otra carrera ya porque no le aceptaron su carrera de arquitectura. Simplemente no. ¿Por qué? Porque de la universidad, desconozco de qué universidad egresó, nunca le pregunté,
para saber si era de la UNAM o del Politécnico o de la UEM o de alguna universidad pública, no se la aceptaron, decía que allá no era válido su título. Y digo, qué complejo es esta parte de movilidad curricular. Entonces, la tendencia es que, por ejemplo, casi todas las universidades privadas están tendiendo a que tengas doble titulación. No nada más aquí en México, sino en otro país, que hagas una estadía de un semestre, un cuatrimestre o dos cuatrimestres en otro país, para que tengas esa parte de movilidad curricular. Entonces, cuando tienes los recursos no habría ningún problema, pero cuando no los tienes, ¿qué es lo que pasa, no? O qué es lo que pasa, por ejemplo, los que fueron a hacer sus estancias ahorita de aquel lado de la guerra, que ya se perdió esa vinculación, ya no hay esa vinculación. Y hay que esperar los procesos, ¿no? Hasta que pase eso y cuáles son las nuevas vinculaciones que se van a hacer después de que pase todo esto de la guerra, ¿no? O sea, en algún momento se va a acabar y hay que establecer las nuevas vinculaciones. Los gobiernos se tienen que sentar a hablar en algún momento. Entonces, ¿qué implica aquí? Que realmente sí tenemos un gran reto frente a nosotros en cuanto a educación, en cuanto a la educación globalizadora, no nomás a nivel nacional. Y por ejemplo, entré a otra capacitación intercultural en otra empresa y decía una maestra, yo le comentaba, es que en la Agenda 2030, y ella me decía, es que fíjate que hay un libro que va en contra de la Agenda 2030, y yo le dije, pues sí, o sea, tú puedes hablar en contra de la Agenda 2030, pero se va a revisar la Agenda 2030 y estamos en esta corriente, ¿no? Y está en la educación global y ya se está preparando en Europa la Agenda 2050 y no tardará en llegar a América Latina y hay que entrarle, ¿no? O sea, y él ya comentaba, ¿no? Que el nuevo gobierno lo que pretende es reavivar las lenguas indígenas, los usos, tradiciones y costumbres. Yo no lo veo nada mal, o sea, no estoy en contra. Yo lo que digo, sí está bien, pero no dejes de lado el campo global, porque a final de cuentas, el hecho de que lo vivas, de que lo crees, de que lo mejores, inclusive los baños de temazcal, las ojeadas, no lo sé, lo que tú quieras, el mole, la vestimenta. No está mal. El detalle es que estamos en un mundo globalizado, pertenecemos a un grupo G20, pertenecemos a la Agenda 2030 internacional, y yo digo, bueno, entonces, ¿cómo lo piensa hacer el gobierno, no? Este libro, me dieron el título, no, ahorita no lo recuerdo, pero hay varios maestros que ya lo leyeron y dicen, no, es que sí está muy bien, pero yo dije, bueno, sí está bien, no le veo ningún problema. El detalle es que todo el mundo va a avanzar y México se va a quedar paralizado. Obviamente no, esa parte no la procesan. Yo no digo que lo esté haciendo mal el gobierno, yo solo digo, sí, pero hay que entregar sí o sí, y eso está ahí plasmado, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues nuevos procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones, dentro de las universidades, dentro de los procesos de vinculación, esta manera de cómo nos estamos relacionando entre universidades, entre comunidades, entre países, y hacerlas más competitivas y innovadoras. Competitivas en el sentido de competencia, no que quién es el mejor, no. Competitivas en qué competencias estamos desarrollando en cada uno de los que se enrolan a estudiar una licenciatura, se enrolan a estudiar una maestría, un doctorado, ¿no? Y hoy, a diferencia de otros años, como que va bajando el nivel educativo, porque yo les comentaba, ¿no? Creo que el nivel educativo, esta vez como que siento que se las están dando todavía un poquito más light, ¿no? Y no es que esté mal, también viene toda esta carga administrativa que se tiene como docente, ¿no? Y esa parte es entendible. Pero, por ejemplo, antes te decían, tienes que leer los 3 libros esta semana y no me importa si tienes carga administrativa o no. Y yo le decía, yo pensaba, es que no te entiendo, ¿no? Porque pues nosotros no teníamos esta parte de apoyo, ¿no? De que tú pudieras preguntar, mandar un mensaje, o no sé, establecer vínculos de comunicación, no existían en la educación e-learning hace como unos 15 años, ¿no? Todavía no. Entonces, ¿qué implica toda esta parte de cómo me vinculo, cómo me comunico con todas las entidades que están alrededor de la universidad, con la comunidad, con la empresa, con el gobierno? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente lo estamos haciendo de la forma correcta? ¿Realmente creemos
que realmente es importante crear estos lazos de comunicación, de vinculación, o solo pienso que en mi universidad o en mi escuela no es necesario. Siempre lo he dicho, aquí nada más se está hablando de universidad, pero si ustedes pueden vincular a su preescolar con el DIF, vincular a la primaria, a la secundaria, con empresas que te puedan donar libros, libretas, hojas, uniformes, zapatos, pues qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que se pretende, que tú te des cuenta que realmente establecer la vinculación no es difícil. El detalle es que sepas pedir las cosas, conozcas a quién dirigirte, quién te puede brindar el apoyo, o por ejemplo, si conoces a alguien, por ejemplo, no sé, supongamos que Bimbo, ¿no? Que alguien trabaja en Bimbo y tienen pan que se les va a caducar en 2, 3 días, pues solicitar ese pan y que se empiecen a que te donen ese pan y que vean que la situación de marginación en la escuela existe, sacas fotos, haces el escrito y yo creo que no nomás te van a dar el pan, inclusive te van a donar no sé, el jamón, el queso, la mayonesa, no lo sé, ¿no? O sea, y vas con otro lado y que te regalen, no sé, cada mes 5 kilos de frijol, ¿no? Y ya por lo menos ya tienen algo en la panza los niños de primaria, de kinder, ¿no? ¿Qué implica hacer vinculación? Crear esos vínculos que generen cambio en la educación, porque de verdad no nada más tenemos un reto enorme, tenemos el compromiso de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo esto va a mejorar esta comunidad, porque acuérdense que la vinculación, la escuela, una escuela dentro de, vamos a crear una comunidad más sostenible, va a cambiar cambios de pensamiento, se van a venir abajo todas esas tendencias de que va a venir, por ejemplo, no digo ahorita, ¿no? El chupacabras y que no salgas en tiempo de eclipse porque estás embarazada y vas a salir con labio leporino. No, ya entra la ciencia y la ciencia dice que no es así, que muchas veces el niño nace así por la genética que no es compatible, ¿no? Y por eso se hacen los exámenes prenupciales, ¿no? No nomás es por requisito, ¿no? Es para ver si es compatible y además de ser compatible, tienes toda esta parte de que si pueden procrear hijos sanos, ¿no? Entonces, ya se van quitando esos, ¿cómo se llaman? Supersticiones, ¿no? Eso es lo que pretende buscar la educación, los fanatismos. De hecho, en el diseño curricular, lo que más remarcan es que eliminar los fanatismos y no dejar nadie atrás. Ese es el lema, no dejar nadie atrás, ni uno atrás. Yo dije, está muy padre, el detalle es cuántos, no sé si han visto la película de Ni Uno Menos, es de una maestra china que fue creada creo que en los 90 o en los 2000 y habla de la realidad aquí en México, pero es allá en China. ¿Qué implica? Ella se fue a buscar a su alumno y decía, ni uno menos, porque si pierdo a un alumno, no me van a pagar completo mi salario. Una niña de no mayor de 14 años, ¿qué implicaba su compromiso? Luego rompieron las tizas, o sea, todo un contexto que tú dices, sí, así está México. Pero también tenemos otra parte, por ejemplo, si leen el poema pedagógico de Anton Makarenko que está en la web, es un libro que es de la escuela colectivista, pero también no habla del socialismo, habla de cómo tratar al individuo, de niños de padres que salen de la revolución, los padres no están, estos se dedican a robar, a delinquir, a golpear. De hecho, una de ellas, una niña, queda embarazada, aborta, no sé, no, ay, no recuerdo, la verdad no lo recuerdo, ya tiene rato que lo leí, lo voy a volver a leer. Mata, no sé si mata o se muere su bebé y lo tiene por días debajo de la cama. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, el contexto de la colonia Gorky tenían que estar pelones. ¿Por qué? Porque estaban infestados de piojos, liendres y pulgas. Tenían que hervir la ropa. Le dijeron a Anton Makarenko, tú eres docente, ¿no? Ellos son tus alumnos. No, pero necesitamos salones. ¿Y qué dijo él? Bueno, pues ahí hay 4 palos y 5 láminas. Con eso es tu salón y punto. No hay más. No hay más. Entonces, ¿qué implica esa parte de compromiso? Y inclusive Anton Makarenko sacó grandes pedagogos. Entonces, ¿qué implica tener ese compromiso, esa motivación, el crear vinculación, no nomás vincular
a nivel universidad, vinculen a nivel preparatoria, a nivel secundaria, ¿qué podemos aportar? Y de verdad que, y se los comento así porque he hecho vinculaciones, por ejemplo, me tocó dar la materia de investigación educativa en otra empresa y la maestra siempre criticaba al niño, ¿no? Que siempre llegaba mugroso, que llegaba sin los materiales y que no sé qué. Y le dije, haz un estudio de caso de ese niño, ¿por qué llega así? Yo sabía que algo pasaba, no lo conocía al niño, pero por los antecedentes, yo sabía que algo le pasaba al niño. Entonces, al final, la maestra, cuando expuso su tema, lo expuso con lágrimas porque se enteró que el niño, la mamá como tal, jamás había comentado que se dedicaba a la prostitución y si llegaba con hombres, pues obviamente el niño no entraba a la clase y se quedaba a dormir en la calle, lo mordían las ratas, llegaba sin bañarse, llegaba sin cenar, llegaba sin comer y llegaba sin desayunar. Entonces lo que promovimos fue que el DIP nos apoyara con desayunos. En la tarde, pues se le cooperaba para la comida y si en dado caso de que llegara sucio, se le proveía una resistencia y agua, jabón y que se bañara. Eso a nivel secundaria, a nivel secundaria. Otro caso fue cuando a un niño de secundaria, lo violan y el papá no acepta que es violado y sufre control de esfínteres en cualquier momento y no lo querían, ¿no? Entonces ahí vinculé una parte de que se llama un organismo, no lo recuerdo, que todavía funciona. La atención del niño y adolescente maltratado, ACE, es una asociación civil, y mandé psicólogos y se empezó a trabajar con el niño, se empezó a trabajar con el grupo y se empezó a trabajar también con los docentes de cómo deberían de tratar al niño, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Pues compromiso, compromiso de quererlo hacer, de que no es para que me vean a mí, no, realmente es para que tu entorno social, tu entorno cultural, tus vecinos, la gente que te rodea, estén mejor, ¿no? Eso es lo que trata la vinculación, que tus estudiantes de universidad estén mejor, que la universidad esté mejor, que la sociedad esté mejor, que las empresas funcionen mejor. ¿Por qué? Porque cuando se hace esta vinculación también de conocimiento, donde la empresa le dice a la universidad, requiero esto, y la universidad cambia su diseño curricular, entonces es más probable que contraten al licenciado, al ingeniero, y es más probable que lleve recurso económico a la familia. ¿Qué implica una cadena de consecuencias? Una cadena de procedimientos de hacer, de pensar, de estructurar. Entonces, ¿qué implica compromiso? Número uno, compromiso y que lo quieras hacer. Habrá veces que te digan que no, ¿no? O sea, les soy honesta, muchas veces me han dicho que no, pero igual digo, soy mexicana aferrada y de verdad que soy aferrada y lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se requiere, porque se necesita, porque no puede vivir así, porque no me gusta que viva así y creo que hay opciones para una vida mejor para las personas. ¿Qué implica a nivel nacional? ¿Qué implica que estamos aquí? ¿Qué implica que tenemos el conocimiento? ¿Qué implica quererlo hacer? Ahí es el detalle, quererlo hacer. Por ejemplo, siempre me hacen esa pregunta, ¿qué piensas del diseño curricular? Pues está perfecto. El detalle es que lo quieras aplicar. Es la única desventaja, ¿no? Que tenemos en contra. Otra desventaja es, voy a hacer lo que entendí, pero no me tomo la molestia de leer lo que contiene, ¿no? O sea, ya me lo explicaron con diapositivas de lo que él entendió, pero yo qué entendí, cómo lo voy a aterrizar, ¿no? Toda esta parte de cómo saber transferir ese conocimiento. Ahora, también he escuchado más de uno que dice, a mí me costó trabajo aprender, a mí no me genera ningún problema pasarte la información, no me genera ningún conflicto compartirte lo que tengo. No, ¿por qué? Porque lo que quiero es que si yo te afecto a ti como docente, tú vas a afectar a tus alumnos, pero para bien, siempre hay que buscar el bien. También vincular esta parte de sectores académico productivo en el enfoque de gestión tanto empresarial con un modelo de vinculación estable. Como tal ya está, les soy honesta, no ha habido ningún cambio en este sexenio en esa página. En el sexenio anterior, más o menos cada año, cada 2 años iban como que mejorando la página. Hoy no se ha visto esa mejora. Ahora, ¿qué lleva implícito? Pues que hay que tener una conducta ética, valores institucionales. Yo les comentaba, si tú quieres brincarte un proceso, te desechan tu proyecto. ¿Por qué? Porque tienes que apegarte a la norma de la escuela, a la norma de la vinculación, a las normas de procedimiento con esta parte
de registrar tu marca, porque también hay normas a pegarte a eso. ¿Qué implica compromiso? ¿Qué implica leer, buscar, ¿no? Esta parte de manejo de la información, que sea confiable lo que estás dando, que estás publicando, que sea apegado a la verdad. Si no nos movemos en esa parte de ética, entonces va a ser complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces te van a poner las trabas, y no porque te las quieran poner, simplemente porque estás brincando o no estás haciendo bien los procesos. También otra parte de donde nos afecta esta parte es la voluntad, los acuerdos, llegar a acuerdos, lograr el aprovechamiento y con todo esto sacar lo mejor de todas las situaciones, las fortalezas que tenemos y unir esos puntos, ¿no? Unir qué tengo bueno yo, qué tiene bueno cada uno de ustedes y qué podemos sacar de todo esto bueno que tenemos y también, ¿por qué no? Las áreas de oportunidad, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer mejor día con día? ¿Qué puedo hacer mejor para que yo esté bien y mi entorno esté bien, ¿no? También ha llegado a considerarse, por ejemplo, las nuevas exigencias van a ser esta parte de una educación globalizadora, una educación que tenga competencias, habilidades, competencias específicas, que le pierdan miedo a hacer algunas cosas o, por ejemplo, que te soliciten algún documento, algún papel que tú lo puedas redactar, ¿no? Que no requieras del apoyo técnico de alguien. No digo que no sea necesario, pero hay que saberlo hacer, ¿no? No digo, no desconocer, ¿no? Además, con ello, lo que se pretende es que esta parte de impulsar las competencias, mejorarlas, hacer mejores personas, personas con una ética, con una moral, que donde digan, este mexicano, pues sí se la sabe y la sabe bien, y además con ello, ¿qué se pretende? Que ellos sean personas productivas, que sean aceptados no nomás aquí en México, sino en otros países, porque se ha hecho y se ha visto, ¿no? ¿Y qué implica compromiso? Compromiso como docentes, compromiso como ciudadanos, compromiso como empresas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones básicas para operar la vinculación? Número uno es que identificar las condiciones básicas. ¿Qué es lo necesario, lo mínimo que debemos de hacer para que se logre esta vinculación? Ajá. Aparte de los recursos humanos y financieros, ¿no? Pero ¿qué es lo mínimo que se debe de hacer? Uno, compromiso por parte de las instituciones de educación superior, también la integración de la vinculación con las funciones sustantivas, una instancia institucional de alta dirección, responsable, con personal calificado, recursos y sistemas, actividades, una planeación estratégica. Acuérdense que la planeación estratégica es importante, la planeación de operación, que es la que dura un ciclo de educativo, la planeación estratégica, dependiendo de cuánto dure la carrera, puede durar la carrera 5 años, entonces la planeación dura 5 años. Si la carrera dura 3 años, la planeación estratégica dura 3 años. La planeación operativa es 1 año y esa planeación operativa se aterriza en el salón por materia. O sea, hay diferentes tipos de planeación y no desconozcamos cómo es el proceso. Esa planeación se llega a su fin cuando salen los egresados. ¿Cuántos salieron? Evaluamos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, qué materias necesitamos implementar, qué necesitamos mejorar, qué actividades podemos aplicar más para que salgan mucho mejor preparados nuestros estudiantes. Ajá. Ahora, tenemos esta parte también de la ventanilla única de vinculación que viene en la plataforma del CIBU, el cual te va a ayudar a ver toda esta parte de cómo se está haciendo. También tenemos la capacidad institucional para crear proyectos, una adecuación de estructura orgánica que se tenga bien claras las funciones de toda la vinculación. Bueno, tú eres de vinculación de la universidad, la empresa debe de tener vinculación con la universidad, con la empresa, con el gobierno, con la comunidad. El gobierno tiene que tener todos estos organismos de vinculación. Debe de estar claro ese proceso. Ok, también los mecanismos para desarrollar los contactos personales con comunidades, con estudiantes académicos egresados, porque después de que egresas te levantan, te preguntan si trabajas de lo que estudiaste, si no estás trabajando, qué te impidió trabajar, que te preguntan si no estás laborando, lo que te preguntan es por qué no estás laborando, qué sientes que te faltó, y inclusive he trabajado en una empresa que cuando los alumnos no encuentran
por lo menos en el primer semestre de trabajo de lo que estudiaron, los invitan a tomar un taller. Por ejemplo, a crear su diseño curricular, a cómo contestar una entrevista, cómo contestar los instrumentos para que te contraten, ¿no? Los test y todo este tipo de encuestas, ¿no? Porque a veces no te preparan para una entrevista, lo que te preparan es en cuanto a tu área profesional, pero ya cuando vas a pedir empleo no sabes ni qué contestar, ¿no? O sea, también hay que preparar esa parte, ¿no? Y ya después de que toman ese taller, pues más del 50% consigue trabajo. Y me consta, ¿no? Porque fui la encargada de ello. ¿Qué implica? Pues a quererlo hacer bien y ver las necesidades del estudiante, ver esas necesidades de que si tiene confianza, no la tiene, habilidades para hablar, habilidad de moverse en un escenario en específico, habilidades, por ejemplo, y estoy hablando de competencias de blandas, que son la comunicación, la proxémica, el espacio, el cómo vestirte, cómo pararte, cómo sentarte, cómo expresarte, qué color debes de ir vestido, o sea, toda esa parte el diseñar un currículo. Entonces, ¿qué implica la vinculación? No nada más la parte de académica, también esta parte de cómo voy a solicitar, cómo lo voy a pedir, en qué momento lo voy a pedir, con qué ropa voy a pararme, qué otro puedo hacer, cómo me puedo sentar, puedo cruzar o no cruzar los brazos, me puedo sentar así como apachurrado, tengo que estar ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, todas también estas son habilidades y competencias que debemos de enseñar a nuestros estudiantes. No sé si han visto un crimen en educación, y un crimen en educación hace referencia al señor, el doctor, que te pasas 10, 15 años y nunca te enseñan a trabajar toda esta parte de a comer, a respirar, a, a saber hablar, a saber tomar el control del espacio, a trabajar el Excel, a trabajar la base de datos, un Excel, Access, eh, hacer una buena presentación, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que pasa? Pues es que realmente, aunque las escuelas lo quieran dar, a veces les falta el interés a los estudiantes. Competimos con videos en 3D y mi pizarrón en blanco y negro, pues no les va a llamar la atención. Entonces, ¿qué implica? Mejores recursos digitales y, por ejemplo, meten cañón, meten laptop, si al año ya no hay nada porque lo vaciaron en vacaciones, ¿no? Entonces, no es que no se quiera, a veces simplemente el sistema te lo impide. Ahora, tenemos estas condiciones básicas. ¿Cuáles son estas condiciones básicas de la vinculación? Involucrarse, incorporar la vinculación a las funciones de la docencia, la investigación, servicios y extensión, operar la vinculación con personal calificado que no desconozca, realizar proyectos que apoyen a la misión y el plan estratégico del sistema de vinculación. ¿Qué implica? Pues número uno, tener esta parte de proceso de coordinar, tener una buena comunicación, tener una gestión transparente, no que porque tú eres mi cuate y vas a ir primero antes que todos los demás, no. Lo que busca la vinculación es eso, eliminar esos procesos que tú crees que es prioritario mi amigo, mi primo, mi vecino, que los demás. No, hay que ser honestos. Realizar proyectos que apoyen, eso ya lo comentamos, mecanismos de coordinación y comunicación para realizar estos proyectos, adecuar los reglamentos universitarios, con qué normatividad, con qué reglas, con qué recursos, en qué momento, cuándo ya puede empezar, bases de datos actualizadas, administración de recursos financieros, manual administrativo de operación de la vinculación y que los participantes internos y externos obtengan beneficios. O sea, todos los involucrados no sean dejados atrás, sino que todos tengan esta parte de éxito cuando se vincule. ¿Para hacer qué? No lo sé. ¿Cuáles son los aspectos claves de la vinculación? Número uno, aumentar sus ingresos y obtener beneficios, ¿no? También tiene que ver con toda esta parte de transferencia de tecnología, educación continua, brindar servicios, por ejemplo, que los alumnos que egresan y no han encontrado trabajo, pues se les pague sus asesorías, si son muy buenos, que puedan brindar un análisis, una elaboración de un plan, o sea, no lo sé, o sea, buscar esa parte de ubicar al estudiante de tal forma que no se sienta hasta cierto punto fracasado, ¿no? Porque no ha logrado encontrar el trabajo que él esperaba, ¿no? ¿Qué implica? Pues compromiso por parte de todas las partes involucradas. Además, con ello, debemos de tener en cuenta los aspectos de operación, lo curricular y no lo curricular. Por ejemplo, ¿qué es
lo no curricular, lo que no está en el plan, pero que es necesario. Por ejemplo, en el plan, por ejemplo, habrá universidades que no manejan esta parte de comunicación asertiva y efectiva. No lo tendrán, pero hay que trabajarlo. A lo mejor tampoco tienen esta materia de pensamiento crítico analítico. No lo tendrán, pero hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque se requiere, se necesita, los estudiantes necesitan dejar ahora sí un cachito su celular y empezar a pensar, a razonar. De hecho, yo lo comentaba, ¿no? El sábado tuve una materia de administración de empresas y el grupo se quejó porque, como ustedes, yo soy administración en educación y ya saben que en administración en educación vemos todo lo que es Henry Fayol, las bases de la administración, esta parte de planeación estratégica, la planeación operativa, qué diseño, por qué si este salón, por qué este docente, por qué no este docente, con qué perfil de ingreso, con qué perfil de ingreso sale tu estudiante, toda esta parte operativa. Pero ellos no lo creen, ¿no? No lo creen. ¿Qué implica que cuando yo les hablaba, por ejemplo, hay un tema que les tocó a ellos de toda esta parte de creatividad? Ellos me lo dijeron, es que ¿para qué necesitamos la creatividad? Y cuando les empecé a hablar de la creatividad, que te ayuda a solventar problemas, a pensar, al final todos me terminaron diciendo, es que maestra, realmente usted nos hace pensar que, pues que no sabemos ni siquiera pensar e imaginar. Le digo, eso es lo que quiero que entiendan, que la creatividad te va a llevar de la mano con la imaginación, el solventar problemas. Sin imaginación y creatividad no puedes tener un pensamiento crítico analítico, no puedes tener esa parte de resolución reflexiva para los problemas, solamente crees que hay una salida de túnel y crees que la única salida es matándote y eso es falso. ¿Por qué? Porque no tienes imaginación, no te crearon esa parte creadora, ¿no? ¿Qué implica? Pues a lo mejor ellos lo creen innecesario, ¿no? Porque eso para qué me va a servir? Pues para pensar, analizar, aterrizar, toda esta parte que se requiere. Ahora tenemos la vinculación que tiene facetas y tiene que ver con el mejoramiento académico, instrumento, fuente de desarrollo, promover la innovación, esta parte de enseñanza y aprendizaje, cómo se va a hacer, en qué momento se va a hacer, con qué mecanismos, quién lo va a hacer. Si yo quiero buscar a un universitario, por ejemplo, si mi visión y misión es que el estudiante salga con un perfil humanista, entonces no voy a buscar docentes de la UNAM o del Politécnico. Voy a buscar docentes de VM, del TEC de Monterrey, de la Universidad La Salle, no sé, de ese tipo de escuelas que son más apegadas al humanismo. Si quiero un estudiante aguerrido, pues me voy a traer docentes de la UNAM, del Poli, filósofos, sociólogos, antropólogos, y que estén metiendo esta parte. ¿Por qué? Porque necesita un estudiante aferrado, aguerrido, que busque, que luche por lo que él quiera. ¿Qué implica que tú debas de conocer esta parte de un acercamiento institucional? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la vinculación? ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? ¿Cuál es la misión y visión del gobierno? ¿Cuál es la misión y visión de la universidad? Entonces, tienes que estar, aquí sí la vinculación es leer y muchísimo, ¿eh? O sea, aquí sí es exteriorizar todo el conocimiento, no nada más es leerlo y quedártelo, no, es leerlo y aplicarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de que, ay, es que a mí me costó mucho trabajo y te la voy a hacer de emoción, por así decirlo. No, lo que pretende la vinculación es que hagan los procesos más fáciles, que la actualización curricular, inclusive la misma vinculación puede hacer sugerencias. Hay que renovar este diseño curricular porque las empresas están pidiendo esto y hay que generar esta parte de conocimiento. ¿Qué implica compromiso? ¿Qué implica comunicación? De preguntarle a la empresa, ¿cómo lo quieres y para qué lo quieres? También esta parte de efectos de vinculación dentro y fuera de las instituciones es imprescindible porque facilita la operación. Si no hay comunicación, no se puede lograr esa parte. ¿Qué impacto va a tener? Bien, pues a nivel social, bastante, a nivel público-privado, igual, a nivel educativo, igual. ¿Por qué? Porque todo lo que se busca es que los beneficios sean mutuos, que no nomás sea de aquí para allá o de ganar, ganar, o perder, perder. Se trata de que todos los involucrados ganen, no que todos perdamos o que solo uno gane, no, lo que se trata es que todos saquemos algo bueno de todo esto. También otra parte de la vinculación es diseñar y aplicar nuevas
nuevos métodos de enseñar, nuevos procedimientos, crear esta parte de cursos, talleres multidisciplinarios donde esté relacionado el contador, el pedagogo, el abogado. ¿Por qué? Porque todos requerimos de las disciplinas. No podemos hacer unas disciplinas solas. Ya se quiere esta parte de interdisciplinariedad para que se crean un mundo de trabajo globalizados. Ya el abogado necesita del médico legista, necesita del psicólogo, necesita del criminólogo, necesita, por ejemplo, quien sepa hasta de la raíz cuadrada, porque me van a llevar un caso de terreno que está en escuadra y tiene forma de rombo y otra parte tiene forma de no sé qué. ¿Qué implica conocimiento? ¿Quién lo sabe? Yo no lo puedo saber todo. Eso nos debe de quedar claro que necesitamos de otras disciplinas para lograr esta parte de educación globalizadora. Ajá. Ahora, también por parte de las empresas, la capacidad de solucionar problemas y plantear necesidades de proyectos. ¿Cómo podemos plantear un proyecto en la universidad para que mejoremos la comunidad, tanto empresas como universidades? Se hacen, sí. ¿Dónde se ve más? En Bimbo, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, las cervezas modelo, por ejemplo, Boeing, por mencionar algunas, ¿no? Por docentes. Pues número uno, como docentes, tener esta habilidad de enseñar y con qué recursos didácticos va a aprender el otro, ¿no? Porque una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Ajá. Y que todo el tiempo tengamos esta parte de actualización docente. Lo vamos a tener, lo tenemos que hacer, que no nos quedemos estancados con que yo ya estudié esto y ya, yo ahí me quedo, ya siento que ya di lo que tenía que dar. No, estar buscando esos cursos, esa forma de pensar, de hacer, de actuar, toda esta parte de investigación aplicada. ¿Por qué aplicada? Porque lo vas a aplicar luego en tu praxis educativa, ¿ok? También tenemos esta parte para los educandos, que aprovechen las oportunidades de vinculación, que si te invitan ahí, pues ven, ¿no? La responsabilidad y diseño de su plan de aprendizaje mediante el proceso práctico. También aquí entran, todos son importantes, todos son necesarios y hay que hacerlo para lograr el fin último de que todos estemos bien. También tenemos esta parte de generar impulsos internos y externos. Ya va a empezar al revés, ¿no? Es acá. Transformación de las organizaciones en temas y programas de productividad, que tiene que ver con esta parte de innovación administrativa, planeación estratégica, con gastos, calidad, utilización, estímulos, incentivos, toda esta parte, cómo la estamos haciendo y cómo la estamos viviendo. ¿Qué implica? Conocerlo, no desconocerlo, conocerlo. A lo mejor no lo vas a aplicar al 100, pero no desconozcas, busca los manuales, infórmate. eh, a lo mejor ya hoy ni siquiera lo tienes que leer, descárgate una aplicación que te lee el PDF y vas escuchando el PDF. Y hay inclusive hasta que le pongas ahí el tono de voz que quieres, de hombre o de mujer. Yo en lo personal no me gustan porque ese tono que usan me duerme, ¿no? Yo por lo regular lo que hago cuando un PDF está así. Fíjense que he de tener podcast de vinculación. Fíjense que ustedes es el primer grupo que no les he puesto podcast, pero siempre les pongo podcast. Me gusta hacer podcast porque leo lo que voy leyendo, lo voy grabando y voy viendo esa parte de muletillas cuando arrastro la palabra, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a rehacer hasta que quede como yo quiero. Y se los comparto en plataforma. Ustedes son el primer grupo, la verdad no sé por qué se me fue. Pero si ahí los tengo, se los publico en plataforma. Pero sí he de tener. Y yo así solamente voy aprendiendo. Ya no escucho mi voz, ¿eh? Eh, Hay quienes sí me comentan, maestro, pude entender mejor la lectura, la aterricé mejor la lectura con el podcast, con lo que usted nos leyó, con lo que yo leí y hice un mejor trabajo. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, para ustedes que se lleven la información. Para mí es mi proceso de cómo yo interiorizo el conocimiento y después cómo lo expulso. Lo expulso cuando lo enseño. Pero para que yo interiorice el conocimiento voy haciendo mi podcast. Y aunque no lo crean, ¿eh? En cuanto a Ley General de Educación, puse a mis alumnitos a hacer sus podcasts y me dicen, maestra, ya nos podemos recordar más fácil así con los podcasts, ¿no? Escuchándome a mí mismo y escuchando la voz de mis compañeros, dice, y vamos recordando, ¿no? Son buenos los podcasts, hay que sacarle provecho y es gratis. Ajá. Ahora, ¿qué fortalezas tiene la vinculación de la institución? Número uno, las prácticas, la experiencia,
cómo se organiza, cómo me equivoqué, cómo fue asertivo, toda esta parte la vamos a tener. ¿Qué es lo que implica que todo el tiempo estemos evaluando? Lamentablemente nos han enseñado que evaluar es para mal. No, evaluar es para mejorar. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo proyectar? ¿Cómo lo puedo innovar? ¿Qué más puedo hacer? Ajá. ¿Qué implica? Leer, revisar, tiempo. También esta parte de reconocimiento, por ejemplo, a todo el desempeño profesional, a todos los que están involucrados, darle las gracias porque te permiten esa vinculación, a todos los involucrados, inclusive también a la comunidad, ¿no? Darle las gracias porque te participan. Eh, por ejemplo, yo a veces cuando doy en la licenciatura de psicología, lo primero que hago es un taller, hacemos un taller, preparo a mis alumnitos y les digo, bueno, ahora vamos a poner nuestra lona, se atienden niños con problemas de necesidades educativas y todos me ponen cara de, ¿eh? ¿Qué implica vincular a la sociedad? Y llega la gente, de verdad que llega. Y siempre les digo a mis alumnitos, dale las gracias porque vino. O sea, te está dando un voto de confianza, dale las gracias. Y todos siempre les pido que hagan un kit, ¿no? Una libretita, una cajita, aunque sea de esas de mapita de colores, un sacapuntas, una goma, una regla. Da de lo que tienes, aprende a ser agradecido. ¿Por qué? Porque la vinculación a veces no se hace por esa falta de motivación, interés de cómo hacerlo, ¿no? Y además esta parte de calidad educativa. Cuando estamos hablando de calidad educativa, estamos hablando que es eficiente, es eficaz, es relevante, es pertinente. Cuando estamos hablando, por mencionar algunos rubros, pero hay más. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo experimento? Enriquecer esa oferta académica, integrando la teoría con la práctica, en la vida real o simulada, o a la inversa, Flickr Classroom, o sea, toda esta parte de cómo lo hago, cómo lo podemos mejorar, qué podemos hacer, qué podemos innovar. Y la verdad que es padre la vinculación, de verdad. Aprendamos a ver la vinculación no como una carga administrativa, porque les soy honesta, es chamba. Pero cuando en la medida que tú vas viendo los avances de los estudiantes, cómo se logra, cómo se vincula, cómo se van creciendo, tú dices, wow, lo hice bien. Fue cansado, inclusive a veces hasta bilis ya gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dan, no llegamos a acuerdos, toda esta parte, les soy honesta, sí lo hay, pero cuando vas viendo que de todo el proceso que hiciste se llega a algo, uf, dices, ya, aunque sea con uno me quedo, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende? Que todo esté estructurado, que todos tengan su norma, que todos tengan sus reglamentos, que no se pierda esa parte metodológica de cómo hacerlo y para qué hacerlo, ¿ok? También tenemos estas actividades de proyectos por experiencias, por ejemplo, egresado trabajando en sectores en los cuales desea desarrollar sus actividades y proyectos de vinculación. ¿Qué más podemos hacer? Y además, aquí sí entra la parte, por ejemplo, los docentes, la creatividad, la innovación, qué quiero hacer, cómo quiero mejorar. Y por eso cuando se hace la evaluación de los diseños curriculares, siempre invitan al docente. ¿Por qué? Porque el docente es el que está en el aula y ve qué necesidades tienen. Tener aulas, tener laboratorio, nos hace falta libros, nos hace falta biblioteca, nos falta personal más especializado en este rubro. Todo eso hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque todo eso va a mejorar la vinculación, ¿ok? También tenemos esta parte de experiencia de presentación, por ejemplo, que hacen un proyecto de investigación, se les enseñe, por ejemplo, el modelo Pechacucha o el modelo por carteles, que le pierdan miedo al hablar, que no tengan miedo al hacer la investigación, sino que tengan la confianza que logren, que salgan personas productivas, exitosas, que crean en ellos mismos, ¿no? Que lo pueden hacer y que lo van a hacer, ¿no? Eso es lo importante de esto, ¿no? ¿Qué implica? Pues mejorar la autoestima, su imagen, su persona, su pensamiento. Inclusive habrá quienes digan hay que cambiarles el chip. Pues sí, hay que cambiarles el chip. También estos impulsos externos a la vinculación, que esta es la parte del gobierno, y que además se complementa en la venta de servicios y productos. Por eso cuando se hacen esas ferias de universidad, participen, consuman los productos y dirás, es que sale caro, pues sí, pues no es lo mismo comprar en una empresa los productos, los insumos, que una persona preparando su proyecto, no es lo mismo. Entonces sí hay que apoyar esta parte, creer en lo que estamos haciendo, creer que la vinculación es buena, creer que el estudiante es bueno, porque
Ahora sí lo voy a decir fuerte y quedito, porque yo sé qué tipo de estudiantes les estoy enseñando el conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre busco lo mejor para ustedes. Y no nada más aquí, en donde quiera que me pare, mi compromiso como docente siempre es dar lo mejor de mí, que el conocimiento. Si no lo llego a saber, pues yo sí soy honesta, no lo sé, pero déjame, te lo investigo y en la siguiente clase te lo traigo. Pero te lo traigo, y no nada más fundamentado con un libro, hasta con 3 libros mínimamente. ¿Por qué? Porque ese es el quehacer del docente, estar buscando. ¿Qué dudas? No le vas a decir, ay, no preguntes eso, eso no es de mi materia. Con eso se justifican, pero de eso no se trata de esta parte de calidad. Ujú. Y además esta parte de reestructuración, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué reingeniería puedo usar? Esto que puedo usar, cómo lo puedo todavía hacer esta reingeniería y en qué otro lo podemos utilizar, ¿no? Esta parte de investigación, desarrollo, capacitación, reciclaje, por ejemplo, enseñar a los alumnos de derecho que van a sacar bastantes hojas, qué pueden hacer con esa hoja de reciclar, qué pueden hacer con todo su material, no nomás es desecharlo, venderlo, hacer tarjetas, no lo sé, o sea, utilicemos esa parte creadora del mexicano. El mexicano se conoce por ser inventivo y por tener esta parte de creatividad. ¿Qué barreras tiene la vinculación? Número uno, eh, la administrativa y operativa. Y no es que esté así como malo, ¿no? Por ejemplo, eh, un trámite, ¿cuánto tiempo se lleva? Y lo que pretende el CIBU es eliminar esos tiempos. A veces es imposible, ¿no? Digo, no, hay cosas que no se pueden evitar. Estas imágenes vienen en el libro que tienen ustedes, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de barreras tenemos? Generales de origen de las instituciones de educación, de origen de las empresas y las que participan. ¿Qué es lo complejo de esto? Que lleguemos a acuerdo. Ajá. También de esta parte de diagnósticos de superación en detectar las barreras susceptibles de ser eliminadas. O sea, hay que tratar de eliminar esas barreras para que logremos esa vinculación. De las barreras generales, la capacidad de investigación con descuido de la investigación aplicada, ¿no? O sea, empezamos bien, pero luego ya el desánimo, el cansancio, el fastidio, todo lo que te rodea te va mermando, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues esta barrera de general de todos los involucrados, la falta de interés, la falta de compromiso, también esta parte de falta de incluir la participación como indicador de desempeño, como reconocimiento. Yo he visto pocas universidades que le reconocen a un estudiante que logró hacer algo y que logró vincular. Sí he visto esa parte de como que, sí, pues ya, sí, ok, ¿no? También esta parte de inestabilidad y ahorita esta parte se vive todavía después de la pandemia, de cuántas personas están en que si cierran o no cierran, avanzan o no avanzan, también la inflación que no está ayudando, digamos, mucho por esta parte bélica. Y todas estas acciones, por ejemplo, la planeación, la operación, la evaluación, cómo lo estamos haciendo, la falta de manuales, le preguntas a alguien y te dice, no sé, y aunque lo sepa, te dice que no lo sabe. ¿Qué implica? Pues esa falta de interés y compromiso, ¿no? Que aprendamos a saber dar, ¿no? También la combinado de las partidas financieras, la parte económica, que en este sexenio bajó bastante, diría yo. Y además con ello, que no tengamos, por ejemplo, bien claro cuál es la misión, visión de las empresas, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que sí de plano, si quieres seguir laborando con ellas, te tienes que aprender su misión, visión, su lema, sus valores, y en donde te encuentra el supervisor te pregunta. ¿No? Ya después que te aprendiste eso, te empieza a preguntar cuántos campus hay, cuál es lo más relevante de la biblioteca, cómo está estructurada la biblioteca, porque luego dice que los docentes ni siquiera saben cómo pedir un libro en la biblioteca porque nunca participan en la biblioteca. Yo le decía, sí lo sabrá, no lo sé. Pero digo, bueno, por lo menos ya mis alumnitos los llevaba yo a la biblioteca, ¿no? Entonces, toda esta parte, por ejemplo, también estas partes de vinculación con otro tipo de negocios, eh, tendencia a generar expectativas falsas, que no es cierto, insuficiente colaboración y la falta de promoción de la vinculación, esos son como que los rubros. Ahora, esto que te publiqué aquí son todas estas cositas que están aquí, pero en el manual también viene.
¿Ok? Barreras con orígenes de la institución superior. La operación de la vinculación como base en la oferta, no en la demanda. Ujú. O sea, que te vamos a vincular aquí y aquí y acá, aunque nadie te lo demande, pero tú, ahí está en mi oferta, ¿no? O sea, que no, aunque no se lleve a cabo, luego ya ni se acuerdan, después de 3, 4 años ya no se acuerdan, ¿no? Un acercamiento tradicional académico y no emprendedor empresarial a la vinculación. También eso genera conflictos. Esta parte de conceptuar la educación superior como una etapa de la educación de por vida y por lo tanto definir específicamente qué es aprendizaje o qué conocimiento deben de llevar. O sea, en otras palabras sencillitas, es así lo aprendí yo hace en los 2000 y tú lo vas a aprender así en el 2020, ¿no? O por ejemplo, como es ese, no sé cómo se llama esta frase, pero dicen, eh, tenemos alumnos del siglo XXI con docentes que aprendieron del siglo XX con un diseño curricular del siglo XIX. Así lo manejan. No sé de dónde sacan esas cosas raras, pero así lo manejan. Problemas administrativos. Ese sistema ágil para operar la vinculación se centra más en la burocracia que inhibe la cooperación. Entonces también implica toda esa parte de proceso, ¿no? La lentitud, la falta de criterio, la inadecuada aplicación, ¿no? O sea, cuando no se hace el proceso bien, se desarrolla bien. Problemas de aspecto curricular, escasos mecanismos para lograr la multidisciplinariedad en docencia e investigación. Y en este sexenio no le apostamos para nada a la investigación. Planes de estudios excesivamente teóricos, que también no llevan la teoría a la práctica, también genera conflicto. La colaboración en departamentos de vinculación, insuficiente integración desde el servicio social, prácticas profesionales, por ejemplo, que mandan o falta personal o les falta personal calificado, ¿no? Me ha tocado también ver, por ejemplo, di clases en un bachillerato donde todos los enfermeros, y lo digo honestamente, a todo mi grupo me lo regresaron. ¿Por qué? Porque no sabía ni siquiera poner un suero. Y yo les dije, pues no que la maestra fulanita de tal ya les enseñó a poner suero. Pues no, allá fueron a hacer sus cochinadas y todo el grupo lo rebotaron. Y ya no los volvieron a aceptar en ese hospital. Tuvimos que buscar otro hospital para que fueran a hacer sus prácticas profesionales. Yo dije, qué oso de mi vida, pero ¿qué creen que pasó? Que pregúntenme. Pues no los dejé ir hasta que no supieran por lo menos lo básico. Y lo primero que le pregunté al hospital, ¿qué necesitas tú para aceptarme a mis alumnos? Pues ya mandé a otro cuatrimestre más avanzado y pues ya les dije, tienes que saber esto, ¿lo sabes? Sí. Entonces va, si no lo sabes, ponte a practicar, ¿no? ¿Por qué? Porque luego a veces dicen que la escuela es la que no les enseña, pero pues no es tanto la escuela, ¿no? Sino son todos los involucrados. Ajá. También sistemas administrativos no adecuados, que implica que los proyectos sean sujetos de modificación de acuerdo a las necesidades del cliente, que no se encuentra en esta parte de cartera económica, ¿no? También esa parte de personal, ¿no? Que conozca, que sepa, que solucione problemas reales, no que se los invente y diga que solucionó algo, porque también me ha tocado ver esa parte, ¿no? ¿Dónde está? Ya lo arreglé. ¿Quién? Nombre, dame datos, dame la base de datos que tienes. No tiene nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen un registro de escasa experiencia en las necesidades de proyectos. ¿Qué proyectos podemos vincular? ¿No? Muchas gracias. Ahora voy con la siguiente presentación. O la dejamos para la siguiente clasecita. Ustedes díganme. ¿Hablan ahora o callen para siempre? Para la siguiente clase, maestra. Ok. Sí, porque ¿Algo? ya tenemos la otra clase a las 9. Ah, ok. Entonces detengo la presentación. Ok, preguntas, dudas, comentarios. Nada, todo claro, transparente como el agua. Solo anótenme su nombre, nada más están 5. Anótenme su nombre para el pase de lista, porfa. Pero está deshabilitado el chat. Yo incluso le mandé por Teams la semana pasada porque